Bueno, muchachos, arrancó el tema de hoy. La sesión de hoy es la número 6. Vamos a desarrollar la actividad. Primero les muestro la guía, cuáles son los desempeños, cuál es el tema. Les muestro los ejemplos que les compartí en la guía. Y a partir de esos ejercicios vamos a explicar los dos ejercicios que están en la guía. Les voy a compartir la pantalla y los ejercicios que dejé son dos actividades, son muy sencillas, son más sencillas que los ejemplos que voy a explicar ahorita compartiendo la pantalla. El tema de hoy es muy sencillo, es el consecutivo del tema que vimos la clase pasada sobre el movimiento armónica simple. La clase pasada estuvimos hablando del movimiento circular y el movimiento del péndulo. El día de hoy, aunque esos temas fueron así a grandes rasgos, cómo hallar el periodo y la frecuencia de manera experimental y demás. Hoy es el resorte, hoy voy a explicar todo lo que tiene que ver con el resorte. Y creo que la siguiente sesión, creo que es el péndulo ya como tal, pero entonces ahí sí ya se viene la parte matemática, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Les recuerdo que si me llego a salir de la reunión, es porque de pronto el mismo programa me saca el dominio de las personas y me toca volver a ingresar, ¿vale? Ya me ha pasado varias veces, entonces la grabación no se acaba, esa continúa, si me llega a salir esa continúa, pero yo vuelvo a ingresar, ¿vale? Que ya me ha pasado varias veces, hoy me pasó esta mañana. Entonces, para que no se vayan a preocupar por si yo me llego a salir de la videollamada. Bueno, creo que ya está compartiendo la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Bueno, entonces, la fecha, hoy estamos a 3 de septiembre, ciclo, 2 de media, área, ciencias naturales, asignatura física, tema. Entonces vamos a ver el resorte, que sería como el estudio dinámico del resorte, o sea, de dónde proviene el movimiento, qué tiene que ver el espacio, qué tiene que ver el movimiento ondulatorio, qué es eso de la ley de Hooke, qué es eso de la constante. Bueno, entonces ahí vamos a ir desarrollándolo paso a paso. La frase para el día de hoy. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la invitación es de que todo lo que construyamos, sea mentalmente, sea físicamente, sea personalmente, socialmente, todo esto lo que construyamos sea para brindarlo a los demás, que sea un espacio donde haya una conexión más allá de solo crearlo y tenerlo ahí, sino que realmente lo demás se pueda transmitir. Entonces, la invitación de hoy es que todo lo que nosotros podamos hacer por lo demás sea como una especie de puente, sea como una especie de puente para ayudar a los demás, desde el estudio, desde la educación, desde la familia, el trabajo, los amigos, la familia, todo lo que construyamos, que no se quede solamente en muros, sino que trascienda, que se vea
mucho más allá para que sea significativo el proceso, para que sea significativo el proceso en donde sean, como les estoy invitando el día de hoy. Tema. Entonces, hoy sería el estudio dinámico del resorte. Ese sería el tema de hoy. Saben que a mí me gusta explicar los desempeños desde el más bajito al más alto, al superior. Entonces resulta que acontece que el primero dice, identifica las características principales del movimiento del resorte. Es decir, explicarlo con las palabras y prestarle atención qué es lo que se ve, hacia dónde se mueve, por qué se mueve, qué pasa cuando se mueve, es darle una explicación a este proceso físico del movimiento. Entonces, es identificar esas características, darlas a conocer. Decir, listo, si yo estiro el resorte, lo estiro porque le estoy poniendo una fuerza. Si comprimo un resorte es porque le estoy oprimiendo una fuerza. Si suelto el resorte va a moverse. ¿Qué pasa con ese movimiento? Eso es identificar esas características. Es decir, expresar punto por punto qué se ve, qué se ve. Cuando uno ya expresa mentalmente y verbalmente lo que uno identifica a nuestro alrededor, ya le podemos dar un proceso lógico para empezar a entender el porqué, que sería la primera parte de la clase. Después miramos que cuando se aplica un proceso matemático, aparece algo que se llama la ley de Hooke. Eso quiere decir que este matemático, Hooke, cuando identificó las características, se dio cuenta que el movimiento del resorte generaba algo. Y él empezó a pasar todo esto que primero vio, que primero lo identificó, que lo procesó y después lo pasó a un papel. Se dio cuenta que por medio de ese movimiento había algo que se podía identificar. A esto lo denominó la ley de Hooke. Ahorita más adelante la vamos a tocar para entrar más a fondo sobre esta ley. Entonces él se dio cuenta que en el movimiento había algo que se repetía, sea cual sea el resorte, grande, pequeño, mediano, si estaba colgado del techo, si estaba sujeto a una pared. En cualquier posición, de cualquier tamaño que era el resorte, generaba un movimiento. Y él empezó a identificar ese movimiento y dijo, vea, si podemos tener unos datos para ese movimiento que se genera, podemos identificar una fuerza, podemos identificar un espacio, podemos identificar ese espacio mediante una ley. A eso lo denominó la ley de Hooke. Después dice, después de saber y entender qué es la ley de Hooke en el resorte, pues a partir de esa ley y de esa fórmula matemática, encontramos la ecuación de elongación del resorte. Es decir, la ley de Hooke. Porque ahí es donde estábamos mirando qué sucede con ese movimiento. Y si hay movimiento, hay desplazamiento. Y si hay desplazamiento, hay un espacio. Y si hay un espacio y es un resorte, es decir, que hay una elongación. Es decir, cuando se estira y cuando se recoge el resorte. Y vamos a solucionar unos ejemplos sobre el resorte. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces dice, ¿qué encontramos en el resorte? Entonces, ¿qué podemos calcular a través de un resorte? Entonces, si uno coge un resorte, lo sujeta a una pared, lo elonga, es decir, lo estira y lo suelta, él va a empezar a moverse. Eso quiere decir que podemos calcular
la fuerza elástica, del resorte. Es decir, la fuerza que ejerce el resorte al moverse. Cuando tenemos esta fuerza y podemos identificar esa fuerza con la que se mueve el resorte, identificamos que va a haber un espacio que se va a mover, un espacio, y que ese espacio se va a mover una cantidad de veces dependiendo la fuerza y dependiendo las veces que se desplace en ese espacio. A esto lo vamos a denominar la constante de Hooke. Es decir, que no solo es el espacio que se movió, porque sí, podemos calcular que se movió 3 centímetros, pero esos 3 centímetros, ¿por cuánto tiempo se va a mover? Si es rápido, si es despacio, porque ustedes saben que si uno estira el resorte y lo suelta, ese empieza a moverse, pero en algún momento se va a quedar quieto. Es decir, que sí hubo un desplazamiento inicial y final cuando se aplica esa fuerza, y hay que saber cuántas repeticiones, no el número de repeticiones, sino que sería como esa constante que va a vibrar por medio de ese movimiento. A esa vibración, a ese número, digamos, de repeticiones, aunque no son número exacto de repeticiones, sí le podemos decir que podría ser una constante, algo a que se aproxime. A eso lo vamos a denominar la ley de Hooke, y se va a identificar con una letra K. Entonces tenemos que podemos identificar una fuerza, una constante de elongación, de movimiento, y un espacio, el cual se va a mover, que sería delta de X. Delta de X es la diferencia del espacio final y el espacio inicial, ¿no? Entonces aquí dice, desplazamiento desde la posición. ¿Eso qué quiere decir? Desde que está quietecito el resorte, uno lo estira por medio de una fuerza, y esa elongación tiene un desplazamiento, una posición normal, una posición inicial y una posición final antes de soltarlo. Ese desplazamiento lo vamos a denominar delta de X. Más adelante lo vamos a mirar. Tenemos la letra K, que es la constante de elasticidad, es decir, la constante, o sea, la constante no es la misma para todos los resortes. ¿De qué depende? De la fuerza con que se aplique, depende del tamaño del resorte, si es largo, cortico, medio, mediano. Todas estas situaciones también tienen mucho que ver de manera experimental. Tal vez de manera matemática no, pues porque en el ejercicio dice, listo, vamos a estirar el resorte 5 centímetros a una fuerza de 20 newtons. ¿Cuál es la fuerza de elongación? ¿Cuál es la constante de elongación? Entonces uno despeja la K, ahorita vemos un ejemplo, y podemos hallar esa constante. Pero después dice, bueno, muchachos, si tenemos el mismo resorte y ya no lo estiramos a una fuerza de 20 newtons, sino una fuerza de 80 newtons. La constante va a cambiar, porque la fuerza fue distinta. Y si la fuerza fue distinta, de pronto el desplazamiento puede ser que también sea distinta, ¿no? Puede ser, o puede ser el mismo desplazamiento, pero la fuerza cambia. Entonces, si la fuerza cambia, seguramente la fuerza de elasticidad del resorte, la constante va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cuáles serían las posiciones del resorte. Entonces, aquí tenemos una primera, que sería el posicionamiento normal. Es decir, tenemos el resorte que tiene este espacio y la posición normal del objeto que está sujeto al resorte. Entonces resulta y acontece que pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar una cosa, que le apliquemos una fuerza para oprimir el resorte, y se va a desplazar hacia la pared un poquito, ¿verdad? Se desplazó este espacio. A este espacio lo vamos a denominar delta de X, cuando lo oprimimos. Pero resulta y acontece que también lo podemos estirar. Podemos estirar. Entonces está aquí
Y lo que vamos a hacer, vea que aquí está la posición. Míralo acá, míralo acá. Tan, esta sería la posición, pero lo movimos hasta acá, vea, este pedacito. Se desplazó, entonces ahí ya no lo oprimimos, sino lo estiramos. Entonces pueden pasar dos cosas, una fuerza para oprimir y una fuerza para estirar. Lo que sí es claro es que si hay una fuerza para oprimir o para estirar, hay un desplazamiento, vea. Por ende, la fuerza del resorte, que sería la constante, la fuerza del resorte, la constante de elongación, va a ser distinta si se oprimió o si se estiró. También depende de la cantidad de fuerza que se le oprima, ¿no? Que es lo que se puede discutir en estos momentos. Entonces aquí vamos a ver como una explicación, si ya no está sujeta a la pared, sino está sujeta al techo. Es algo parecido. Entonces resulta y acontece que aquí tenemos un resorte que está sujeto al techo. También lo dejamos caer acá. Y efectivamente lo podemos estirar hacia abajo con una fuerza o lo podemos oprimir hacia arriba también con una fuerza. Obviamente también va a haber un desplazamiento. Entonces, esta fuerza de elongación es la que restaura el posicionamiento del resorte. ¿Qué es restaurar? Es decir, volverlo a la posición en la que estaba. Por eso yo les decía que cuando uno estira el resorte y lo suelta, el resorte empieza a moverse. El número de veces que usted quiera, se empieza a mover. Pero en algún momento va a dejar de moverse. Es decir, va a volver a la posición normal. A eso lo llamamos una fuerza restauradora. Y es proporcional a lo que se alargue, ¿no? Si se alarga mucho, pues se va a demorar un poquito más en retomar. Si se alarga poco, pues el tiempo es un poco menos. Si se oprime mucho, pues igual. Si se oprime un poquito, es igual. Es decir, es proporcional la fuerza a la distancia que se desplace. Entonces aquí tenemos que la fuerza es igual a menos K por delta de X, es decir, por el espacio, por el desplazamiento. Pero si queremos hallar la constante, pues la constante sería la fuerza sobre la distancia del cambio de posicionamiento del resorte. Entonces aquí ya tenemos las dos fórmulas, la de la ley de Hooke, que sería fuerza es igual a menos K por delta de X, y la otra sería K igual a la fuerza sobre la distancia, que sería X. X la vamos a denominar la distancia. Entonces, a partir de esto, pues vamos a ver dos ejercicios que podemos mirar, donde podemos hallar la fuerza y la constante. Entonces, el primer ejercicio que vamos a mirar dice, si un resorte se le cuelga una masa de 200 gramos y se deforma 15 centímetros, ¿cuál será el valor de su constante? Entonces aquí hay algo chévere. Lo primero, dice que cuelga, es decir que el primer diagrama que tenemos que hacer es este que tenemos acá, porque cuelga. Dice que le cuelga una masa de 200 gramos. Eso quiere decir que este bloquecito verde que está acá pesa 200 gramos. 200 gramos. Y dice que se deforma 15 centímetros. Eso quiere decir que de aquí para abajo se deformó 15 centímetros. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno realiza una explicación, una forma detallada del ejercicio antes de empezar
a decir la fórmula, antes de decir cuánto equivale la fuerza, cuánto equivale, no. Lo primero que hay que hacer en física es realizar el dibujo explicativo para que uno cuando vaya a hacer la fórmula y vaya a explicar el resultado, uno puede decir, ah, sí, efectivamente, esto es lo que está diciendo el problema, el ejercicio. Entonces aquí tenemos que el espacio es de ¿cuánto? 15 centímetros y la masa del bloquecito es de 200 gramos. Entonces ya sabemos que cuelga, que tiene una masa y que se deformó 15 centímetros. Nos están pidiendo hallar el valor de la constante. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es que la masa, ustedes saben que para poder hallar la masa, según Newton, para hallar la fuerza de un cuerpo, necesitamos que las medidas estén en kilogramos. Y que los centímetros no estén en centímetros, sino en metro, porque Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que si nos llegasen a dar un tiempo para hallar esa fuerza, ese tiempo hay que dejarlo en segundos. Si no lo dan en minutos, si no lo dan en horas, si no lo dan en hay que pasarlo al segundo, porque la fuerza es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de medidas de Newton, ¿no? Eso se ve en décimo. Solo estoy haciendo un recorderis. Entonces, resulta y acontece que nos están pidiendo esto, la constante. Pero la constante es la fuerza dividido la distancia. Entonces, ahí hay que hacer algo claro. Hay que hallar primero la fuerza. Antes de hallar la constante, hay que hallar la fuerza con la que se está estirando el bloque. No la fuerza de elongación. O sea, no podemos todavía utilizar esta fórmula que dice fuerza es igual a menos K sobre delta de X por la distancia. ¿Por qué no la podemos utilizar? Porque no conocemos la constante. Entonces, como no conocemos la constante, primero hay que hallarla. Pero para hallarla necesitamos saber la fuerza. Entonces, según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero como no estamos hablando de un movimiento recto, sino un movimiento vertical, aquí la aceleración, ¿cuál sería? La aceleración sería la gravedad. Porque la gravedad es la fuerza con la que nos empuja al piso. Entonces, esa sería la aceleración con la que caen los cuerpos. Si ustedes cogen una pelota y la dejan caer, cae con 9 metros sobre segundo cuadrado. Por la gravedad. Si ustedes cogen otra o cualquier cosa, va a caer con esa misma fuerza, porque es la misma fuerza la que nos jala al centro de la Tierra. Entonces resulta y acontece que si ya sabemos que eso se va a hacer por Newton, para hallar la fuerza con la que cae el bloque, porque pusimos el resorte en el techo y soltamos el resorte, y el peso del bloque es la fuerza la que está jalando hacia el centro, hacia el piso. Eso quiere decir que hay que hallar la fuerza. Entonces dice que vamos a aplicar la ley de Newton, que finalmente aquí dice fuerza es igual a trabajo. Recuerden que cuando estamos hablando de fuerza de manera vertical, no empujar, sino dejar caer, estamos hablando ya de la fuerza como trabajo. Y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Tenemos la masa? Sí. ¿Cuánto es la masa? Entonces pasamos la masa a kilogramos. Entonces 200 gramos, entonces 1000 gramos es 1 kilogramos. Entonces 200 por 1 es 200, dividido 1000, eso da 0.2 kilogramos. Y el espacio, que eran 15 centímetros, entonces 100 centímetros equivalen a 1 metro, que es lo que tenemos acá. Y eso es igual a 0.15 metros. Es decir, ya tenemos las unidades en kilogramos, tenemos las unidades en metros y tenemos la aceleración, que en este caso va a ser la gravedad, que es 9.8. Entonces sabemos que según Newton la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como estamos hablando desde la fuerza
como trabajo sería la masa por la gravedad, porque la gravedad sería la aceleración. Entonces tenemos la masa que es de 0.20 kilogramos, que ya hicimos la conversión a kilogramos. Tenemos la aceleración, que es la gravedad, 9.8. Multiplicamos 0.2 por 9.8, eso da 1.96 newton. Entonces ya tenemos la fuerza. Listo, ahora sí tenemos la fuerza. Cuando tenemos la fuerza, ahora sí utilizamos esta formulita que tenemos acá, que dice que la constante es igual a la fuerza sobre la distancia. Entonces nos vamos acá, utilizamos esa formulita, vean, fuerza es igual a sobre distancia, la constante es igual a la fuerza sobre la distancia. La fuerza es de 1.96 newton. Y lo vamos a dividir sobre 0.5, sobre 0.15. La división da 13.6. Eso quiere decir que la constante, la fuerza de elasticidad de este ejercicio es de 13.6 newton sobre metro. Y esto sería todo, muchachos. Es demasiado sencillo los ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio, muchachos? Voy a mirar el chat a ver si están haciendo alguna pregunta. Porque no he mirado el chat. Buenos días, profe. Les recuerdo que mi internet no está funcionando. Profe, lo que pasa es que mi internet está... Ah, bueno, esto es de internet. Listo, eso no es de preguntas. Preguntas, muchachos, de este ejercicio. Preguntas, fácil, difícil, más o menos. Preguntas. Bueno, como dice por ahí, el que calla, otorga. Eso quiere decir que si no hablan, eso quiere decir que el tema se da por bien servido. Es decir, ejercicio fácil, ejercicio entendido. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a explicar el segundo ejercicio, que es muy parecido. Es muy parecido. Listo, acá está, vea. Una carga de 50 newton, es decir, aquí nos están dando la fuerza de 50, unida a un resorte que cuelga verticalmente, se estira 5 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar? ¿Qué fuerza ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que hacer dos cosas. Lo primero que hay que hacer es hallar la constante. ¿Por qué hallamos primero la constante? Porque dicen que primero la vamos a colgar verticalmente, es decir, lo vamos a colgar al techo y nos están dando ya la fuerza, es decir, no la tenemos que hallar, nos están diciendo que es una carga de 50 newton. Cuando nos dicen que es newton es porque ya nos están dando la fuerza. Si hubiera dicho 50 kilogramos, hay que hallar la fuerza como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero en este caso nos están dando la fuerza ya del resorte horizontalmente. Y nos están diciendo que esa fuerza, el resorte se estiró, ¿cuánto? 5 centímetros. Entonces, si nos vamos aquí a esta vea, sí nos dieron la fuerza y nos dieron el espacio. La fuerza es 50 newton y el espacio 5 centímetros. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Eso quiere decir que ya podemos hallar esta fuerza, esta constante de elasticidad. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es hallar la constante. Entonces, tenemos que la constante es igual a fuerza sobre el espacio. El espacio está en centímetros, hay que pasarlo a metros. Entonces, aquí aquí en este ejercicio ya se hizo de manera directa. Entonces, pasamos de centímetros a metros. Eso quiere decir que son 0.05 metros. ¿Listo? Ahí ya lo pasé a metros. Para que no digan, profe, ¿dónde salió eso? Ah, ya se hizo la conversión a metros. Entonces, la fuerza era 50 newton. Y la constante dice que es la fuerza sobre la distancia, es decir, 50 dividido
50 dividido 0.05 metros. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, como ya tenemos la fuerza y tenemos el espacio, efectivamente ya tenemos la constante, que es de 1000 newton sobre metro. Después dice que vamos a pasar ese resorte a una mesa y que necesitamos saber qué fuerza se requiere para estirar el resorte esa cantidad, es decir, 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces resulta y acontece que dice que la fuerza es igual a la constante por X. Pero ya sabemos la constante. ¿Cuánto nos dio la constante? La constante nos dio 1000 newton sobre metro. Es decir, que la fuerza que se necesita para esa constante, entonces sería fuerza por constante. ¿Cuánto es la constante? 1000 newton sobre metro. ¿Y cuánto es la distancia? La nueva distancia. ¿Cuánto necesitamos estirar? 15 centímetros, es decir, 0.11 metros. Eso quiere decir que multiplicamos la constante por el nuevo espacio. Y eso 1000 por 0.11, eso da 110. Eso quiere decir que se necesitan 110 newton para estirar 11 centímetros el resorte. Con la misma constante. Con la misma constante. Por eso primero hay que hallar la constante. Y después de hallar la constante, ahí sí hallamos la fuerza para saber la fuerza de elongación. Es la fuerza con la que se va a mover o se va a estirar o se va a retraer el resorte. Fácil, ¿cierto? Preguntas del segundo ejercicio, muchachos. Preguntas. Preguntas. El tema es demasiado sencillo hoy. Preguntas, por favor. Bueno, parece que no hay tantas preguntas hoy. El tema es demasiado sencillo, por eso mismo yo creo que no hay tantas preguntas hoy. Entonces, les voy a mostrar aquí cuáles son los dos ejercicios que se necesitan. Entonces, vea, si un muelle es una pared, creo que hubo una pregunta. Sí, por acá vi a alguien que escribió. Ah, ninguna, profe, todo claro, excelente. Listo, entonces les voy a comentar cómo es que es la tarea. Entonces dice, si un muelle, cuando hablo de muelle, es porque estoy hablando del resorte, ¿listo? A eso se le llama un resorte pegado o amarrado a la pared. A eso se le denomina un muelle, ¿listo? Eso no lo había dicho. Entonces, lo primero que van a hacer es realizar el dibujo respectivo para cada ejercicio. Es decir, primero hacen el dibujo y después hacen el cálculo matemático. Entonces dice, si un muelle se alarga 10 centímetros, o sea, ya nos están dando el espacio, y dice que si aplicamos una fuerza de 50 newton, ya nos están dando la fuerza, ¿cuál es la constante del muelle de elasticidad? ¿Cuál es la constante? O sea, hay que hallar K. Está muy fácil ese ejercicio. Y el segundo dice, si la constante del muelle es 300 newton, o sea, nos están dando la K, y se aplica una fuerza, es decir, nos están dando la fuerza, ¿cuánto es el espacio? Es decir, hay que despejar X. ¿Listo? Ese ejercicio hay que despejar X. Son dos ejercicios demasiado sencillos. Y eso es todo por hoy, muchachos. Preguntas de la tarea. ¿Entendieron qué hay que hacer con la tarea, muchachos? Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de... Listo, todo claro. Karen, sí, profe. Listo, profe. Listo, muchachos, excelente. Entonces voy a dejar de grabar para poder llamar lista más fácil. Creo que hoy me ha dejado hacer el llamado a lista directamente al Drive.